texto según San Juan, María Magdalena, detalles muy particulares. Dice, era muy temprano, pero todavía estaba oscuro, y era el primer día de la semana. Padre Jaime, estos detalles que nos presenta Juan, ciertamente la oscuridad, las tinieblas, está asociado a la muerte, a la tristeza, a la desolación, a la falta de esperanza. Sin embargo, amanece el día. Como comúnmente decimos, al final del túnel siempre hay un haz de luz que nos muestra una nueva realidad. Para nosotros esa es la presencia, esa nueva realidad es la presencia de Cristo en nuestras vidas, pero también el testimonio de María Magdalena, que ha sido una de las seguidoras de repente más cercanas y a pesar de la condición social de la que seguramente cuántas veces habrá sufrido rechazo, habrá sufrido marginación, pero ha encontrado en este Cristo un camino de esperanza. Háblanos de María Magdalena, del primer día de la semana, del amanecer, aunque todavía estaba oscuro. Pensamos en María Magdalena como la discípula de Cristo que hizo la conversión en su vida. No sabemos exactamente los detalles de su vida anterior, pero podemos reconocer para ir al sepulcro en la noche, sin la luz, algo de riesgo. Pero su amor a Jesús era tan fuerte que creo que mantenía la esperanza de Cristo venciendo la muerte. Y al ver que no estaba el cuerpo de Jesús, entonces obviamente es ir a los apóstoles. Y interesante los dos, no sé, Juan, aunque en el Evangelio de San Juan, creo que nunca menciona su nombre, siempre es el discípulo que Jesús amaba. Y es interesante también, él es el apóstol que no sufrió martirio, y es el que, según nuestra fe, nos ha dado el libro de Apocalipsis y también las cartas, ¿no?, de enseñándonos de prioridad de amor en todo. Ya podemos reconocer que la revelación de Cristo, quien ha vencido la muerte, ya ha pasado la oscuridad y es el momento de decir que ya tenemos una noticia tan extraordinaria y podemos recordar que Cristo, cuando enseñó a sus apóstoles de la cercanía de su muerte, su rechazo de parte del pueblo, también mencionó siempre su resurrección. Pero los apóstoles parece que concentraron solamente en ese mensaje de la muerte y de sufrimiento. Recordamos como Pedro le dijo que no, Señor, no va a pasar contigo. Pero Jesús también estaba indicándoles de que ya estaba cumpliendo la voluntad de Dios el Padre, y no solamente para su gloria, sino obviamente dándonos a todos la noticia de hay algo aparte de la muerte. La muerte no es el fin para nosotros con respecto a nuestra vida. Tenemos la gran noticia de la resurrección, la Pascua que celebramos en este día. Sin duda la palabra clave para entender este acontecimiento es el amor. María Magdalena ha sido discípulo de Jesús, ha dejado su antigua condición de pecado. Explícitamente el Padre Jaime nos dice en el texto, los evangélicos, los sinópticos nos hablan de su condición de María Magdalena. Una mujer, por lo tanto, excluida del templo, de la opción de acercarse a Dios, excluida de la sociedad. Sin embargo, ante la presencia de este Cristo que viene a hacer nuevas todas las cosas, las relaciones humanas, ella es una de las que deja su condición de pecado y va detrás del Señor. Pero valiente, porque todavía era de noche, ella nunca perdió la fe en Jesucristo, sin duda.
por el amor que le tenía. Y esta es la palabra clave. Al final de cuentas ha triunfado el amor. Ese amor que el Maestro nos ha enseñado. Ese amor que da la vida por los suyos, para que haya vida y vida en abundancia. Y por eso María Magdalena, sin ver, como nos dice el Padre Jaime, los riesgos que eso implicaban, muy de madrugada, todavía de noche, todavía en la oscuridad, en esa transición, va a ver qué ha pasado con el cuerpo del Maestro, del Señor. Y cuando ella se da cuenta que no está el cuerpo, se asusta. Su primera reacción es: se han robado al Señor. Pero según la tradición y según los escritos de la segunda época, los de interpretación, es imposible que se hayan robado al Señor, porque Él estaba como embalsamado por las vendas, por el sudario. La mirra tenía una particularidad casi de pegar el sudario en el cuerpo, y si alguien hubiese querido robar, dicen así los intérpretes, difícilmente para dejar después ahí el sudario y las vendas. Precisamente era muy común que en esa época robaban cuerpos, pero precisamente no tanto por el cuerpo, sino por lo que el cuerpo llevaba. Pero ella pensó eso, su primera idea: se han robado al Señor. Pero se convierte en la primera anunciadora de esta realidad nueva. Por eso va corriendo donde los otros discípulos, Simón Pedro y Juan. Aunque es verdad, no se menciona el nombre de Juan, pero vienen corriendo. Y otra vez la palabra clave: el amor siempre está por delante. Algunos intérpretes dicen: claro, Juan era más jovencito, corrió más rápido. No, el amor siempre está por delante cuando ha tenido experiencia de Cristo. Y por eso el amor llega primero, el discípulo a quien Jesús más amaba. Pero no entró, porque el amor, como nos dice San Pablo, no busca la vanagloria, no busca ser el primero por encima de los demás. No, es precisamente porque entiende que el verdadero amor es entregar la vida, a pesar de las condiciones y posibilidades, siempre está como el que sirve. Espera que llegue el otro discípulo. Padre Waldo, este particular pasaje en el que espera Juan a que llegue la autoridad, la cabeza, Pedro, el grupo de los 12, tenía una referencia, y era Pedro. Si bien desacertado en muchos momentos, aquel que le negó al Señor, pero era respetado, y era respetada su autoridad. Y por eso Juan también esperó para que él vea lo acontecido. Esta relación, ¿qué te parece, sobre todo entre el discípulo amado, el más joven, por otro lado la autoridad, la cabeza del grupo de los 12, y esta relación con María Magdalena para después anunciar lo que había pasado realmente? Yo veo en estos tres personajes como tres representantes de la vida de creyentes. En nuestro pueblo, en nuestra iglesia, también tenemos estos tres representantes. Tenemos el pueblo laico, el pueblo fiel, el pueblo sencillo, como esta mujer que no piensa en el riesgo de correr de noche, lo asume y va a buscar al Señor. Es el pueblo que muchas veces siente que Dios está en un lado o en alguna oración o en algún lugar o en alguna circunstancia. Es un pueblo más de una fe tan sencilla que a veces mezclada con la tradición, a veces mezclada con la superstición, cree en el Señor. Creo que María hace eso. Se deja llevar por lo que siente, no tanto pensando en los riesgos, no tanto con la cabeza, digamos, y corre al sepulcro, aunque sea de noche. Siento algo del Señor y va y se sorprende. No está el cuerpo, ¿qué ha pasado? ¿Y qué hace una persona cuando no encuentra una respuesta de fe de acuerdo a su propio criterio? Acude a la comunidad. La referencia de María inmediata con el Señor son los apóstoles. Juan, Pedro, dos facetas de apóstol distintas. Podríamos decir, Juan puede ser el ordenado o el diácono o el sacerdote, y Pedro ya es la cabeza un poquito más, no digamos más fría, sino más general, o el obispo, o el presidente de la conferencia episcopal, o el papa. Entonces, esa fe que tiene la mujer, o esa duda que tiene la mujer, la pone a disposición
del colegio episcopal, del colegio presbiteral, de la parroquia, de sus amigos, no sabemos dónde está el cuerpo. ¿Y qué ha pasado? Averiguaremos. Yo pienso a veces cuando suceden los milagros, ¿no? El Cristo que llevan en Cochabamba, alguna situación. ¿Qué hacemos? Iremos a la parroquia, iremos a pedir ayuda, preguntaremos qué ha pasado. ¿Será esto posible? ¿Será no? Y la iglesia te dice, a ver, seamos prudentes, esperemos un tiempo, veremos si sucede otra vez, qué cosas causa esto, y se toman los recaudos necesarios. Creo que lo que hace María Magdalena es perfectamente normal y se entiende desde esta perspectiva cómo actúa también nuestro pueblo cuando suceden algunas cosas que nos llaman la atención. Se ha llevado el cuerpo de Jesús, no sabemos dónde lo han puesto. Ella presupone que ha sufrido una especie de secuestro del cadáver, alguna cosa así. Juan, pendiente a lo que diga Pedro, reconoce la autoridad de Pedro. En los primeros siglos, San Clemente Romano también reconocía el primado de la iglesia de Roma frente a las demás. Muchos patriarcas también la han reconocido desde los primeros siglos. Entonces Pedro ya desde el Evangelio tiene una supremacía sobre los demás. Ese sobre los demás hay que entenderlo con cuidado, no es superior, sino que recibe del Señor un trabajo especial. Y eso no significa que sea más importante en relación al amor. Significa que tiene por sus cualidades un trabajo especial. Pedro va, Juan va, van corriendo, tiene una espera respetuosa, entra al sepulcro como para decirle, confírmame tú con papeles oficialmente como iglesia lo que yo he visto por fe. Pedro entra, mira, se queda un poquito desconcertado, elaborando, escribiendo, si se quiere, el documento apostólico para decir esto es esto, lo oficial. Sin embargo, cuando mira a Juan, cree, sin papeles, sin respaldo. Entonces, la fe nuestra es siempre una fe compartida. En algún momento llega el aval definitivo de que te dice lo que tú crees o lo que tú creías era cierto. Yo te doy ese aval. Creo que el aval de la iglesia es importante, aunque la persona sin aval también cree y esa fe también es muy importante. Sin duda, estas maneras de ver en las personas, las distintas formas de reaccionar, tienen un sentido particular. María Magdalena, en su condición además de haber dejado su antigua vida de pecado, después de haber conocido al Señor, ella se transforma, se convierte en una persona diferente, renacida a una vida nueva, como somos los cristianos bautizados. Pero no solo eso, ella tenía un amor especial por aquel que le había dado vida nueva. Y por eso, sin medir consecuencias, ella está en la madrugada esperando ver el cuerpo del Señor. Y qué linda imagen la de nuestra iglesia identificada en este personaje, porque nuestra iglesia de base es así. Está presente, está a tiempo, a destiempo, y gracias a ellos nuestras parroquias funcionan, no es gracias al párroco. Gracias a estas comunidades. Sin estas comunidades, ¿el párroco qué es? ¿El obispo qué es? ¿El papa qué fuera? No digamos nada, pero no tendrían la misma fuerza. Al final es la comunidad. Por eso es lindo que la comunidad esté identificada también con María Magdalena. Es la comunidad que a tiempo y destiempo, de noche y de día, es la comunidad que vive su fe y no por ser menos teológica, entre comillas, su fe es menos importante, no. Porque a veces la gente de a pie nos da lecciones de teología, incluso a los sacerdotes. Porque ellos viven, el padre Waldo decía, desde su sentimiento viven la fe. Y creo que el vínculo de la experiencia con Dios no es racional. Por lo menos quien les habla está convencida. Yo tengo estudios en filosofía, no es para vanagloriarme, pero a pesar de la filosofía, yo estoy convencido de que la experiencia con Dios no pasa por la razón. Estoy convencidísimo. La experiencia con Dios pasa por el sentir, pasa por otro vínculo, por eso es fe. Y después que se quiera dar razón es otra cosa. Pero la experiencia de Dios realmente no es racional, no lo es. Entonces llega Juan, otra vez el discípulo movido por el amor, jovencito, el discípulo amado, el discípulo que estaba a los pies de Jesús, junto a María, su madre, pero no entra.
porque no le interesa la vanagloria, no le interesa ser el más importante. Espera que llegue el responsable. Y esta es la otra cosa que vale la pena subrayar, lo que el Padre Waldo nos insinuaba. Dentro de la Iglesia, la autoridad no es el que manda. La autoridad es el que más responsabilidad tiene. Y el que más responsabilidad tiene, utilizando las palabras cotidianas, es el que carga en sus espaldas la mayor responsabilidad. Esa es la autoridad. Por eso, cuando, entre comillas, la autoridad de nuestras parroquias, muchas veces identificando la figura del padre, del párroco, no es una autoridad de servicio y de responsabilidad, no hay que tener miedo de hacerle caer en cuenta que por más párroco que sea, no es cristiano. No hay que tener miedo. Lo mismo con el obispo. La autoridad del obispo es mayor dentro de la diócesis, por la responsabilidad que tiene, no por el poder que tiene. Y si nosotros vemos que, por más obispo que sea, no muestra ese amor por su diócesis, no muestra esa responsabilidad mayor por su iglesia, y al contrario nos muestra una actitud prepotente, de poder, de dominio, hay que decirle sin miedo un rato, su autoridad no es como la del mundo, su autoridad es como la de Cristo. Y la autoridad cristiana está en dar la vida por los suyos. ¿Se dan cuenta? Detalles que pueden parecer superficiales no lo son. Y estos detalles los cuida muy bien San Juan, para mostrarnos que el nuevo pueblo de Dios, en sintonía con Él, para terminar la idea, es fundada en el amor. Y es el amor que vence al pecado y a la muerte. Y es el amor la identidad del cristiano. En esto les reconocerán que son de los míos, cuando los vean amarse los unos a los otros, cuando los vean asumiendo lo que les corresponde con alegría, con esperanza, pero sobre todo con amor. Vamos a una pausa, regresamos con Evangelio y Vida.